Bien, entonces habíamos visto ya el módulo de corte. Ahora vamos a ver las relaciones de Poisson. Bien, entonces vamos a empezar con la relación de Poisson longitudinal transversal. Entonces igual tenemos nuestra celda unitaria compuesta de un refuerzo envuelto de matriz. Tenemos nuestro celda unitaria simplificada, en donde tenemos toda la fase de refuerzo condensada, digamos, en un prisma, como el que está en la imagen de la izquierda siguiente a la celda unitaria. Y vamos a ocupar pues la misma, ya la habíamos ocupado tanto para obtener el módulo de elasticidad transversal como el módulo cortante, LT. Bien, entonces aquí tenemos las dimensiones de nuestra celda unitaria simplificada. Entonces tenemos una longitud en dirección de L, que es LC. Tanto el cuerpo que me representa la fase fibra como el cuerpo que me representa la fase matriz comparten la misma longitud. No así los anchos. Los anchos, pues normalmente un segmento del ancho, pues va a corresponder al cuerpo que me representa la fase fibra, y un segmento del ancho, pues va a corresponder a el elemento, el cuerpo que me representa la fase matriz. En profundidad, pues tenemos una magnitud C, que obviamente pues va a ser el mismo tanto para la celda unitaria como para el cuerpo que me representa la fase fibra, como para el cuerpo que me representa la fase matriz. Ahora, recordando que sí, bueno, antes de eso, la relación de Poisson LT aparece en los elementos Q12 o S21. Bien, en el caso de Q12, pues aparece no solamente la relación de Poisson aislada, LT, sino también aparece el módulo de elasticidad longitudinal y también la relación de Poisson TL. Entonces quiere decir que ahí pues no nos es de mucha utilidad ese elemento. Sin embargo, en el caso de S21, en S21 ahí aparece, o S21 va a ser igual a menos la relación de Poisson LT entre el módulo de elasticidad en L. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahí relaciona epsilon T con sigma L. Esto ya lo habíamos analizado cuando estimamos cómo calcular el módulo de elasticidad longitudinal. En esta ocasión, estamos considerando que a nuestra celda unitaria le íbamos a imponer, es decir, tenemos que asegurar que en el material de nuestra celda unitaria hubiera solamente un sigma L. Y en ese caso aparecían dos ecuaciones. De todas las ecuaciones constitutivas que teníamos, nada más quedaban dos de una manera muy simplificada. Entonces, todas aquellas que dependían únicamente de sigma L. En este sentido, la primera ecuación nos decía que epsilon L iba a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad L por sigma L. Y de ahí habíamos nosotros despejado, porque finalmente teníamos una máquina de ensayos mecánicos unidireccionales de un solo grado de libertad y teníamos que controlar el desplazamiento, no así la carga. Entonces, de ahí despejamos sigma L y por lo tanto la ecuación que nos quedaba era sigma L, que iba a ser igual al módulo de elasticidad L por epsilon L. Y la segunda ecuación que nos queda dice que epsilon T era igual a menos nu LT sobre el módulo de elasticidad en L y este cociente por sigma L. Si ya tenemos sigma L, entonces la primera ecuación la sustituimos en la segunda ecuación y nos queda que epsilon T iba a ser igual a menos la relación de Poisson LT
por epsilon L. Entonces, esta ecuación, así como la de sigma L, que va a ser igual al módulo de elasticidad en L por epsilon L, estas dos ecuaciones van a ser válidas únicamente si podemos asegurar que en la celda unitaria o en el material de la celda unitaria haya únicamente sigma L. Si es así, entonces estas dos ecuaciones se vuelven válidas. De lo contrario, no sirve. Entonces, eso significa que a nuestra celda unitaria le tenemos que asegurar que solamente haya sigma L. Y del mismo razonamiento que hicimos para el módulo de elasticidad L, entonces tenemos que imponer un desplazamiento en L en nuestra celda unitaria. Como resultado de imponer ese desplazamiento, que en este caso ahí corresponde a la imagen de la derecha, ahí se va a presentar un delta LC. Bien. Como resultado de ese delta LC, aparte de que se van a generar, obviamente, fuerzas al interior de cada uno de los cuerpos en dirección de L, que sumados, obviamente, van a ser la fuerza la fuerza resultante de haber impuesto este delta LC. Pero además de eso, si las relaciones de Poisson son positivas de los constituyentes, y por lo tanto del material compuesto del que está hecha la celda unitaria, entonces se va a presentar un desplazamiento que le vamos en transversal, que se va a llamar delta TC. Esto es a nivel del cuerpo. Esto lo podemos llevar al nivel del material. Ya obtuvimos las ecuaciones, es decir, la ecuación para el material que está hecha la celda unitaria nos dice que epsilon t va a ser igual a menos nu LT por epsilon L. Pero lo mismo podemos establecer para las demás, es decir, para el refuerzo y para la matriz. De tal manera que epsilon t en el refuerzo, pues va a ser igual a menos la relación de Poisson LT en el refuerzo por epsilon L. Y en el caso de la matriz, ahí es un material isotrópico, por lo tanto, entonces podemos establecer que epsilon t va a ser igual a la relación de Poisson de la matriz, que ahí es una sola, o menos la relación de Poisson de la matriz por epsilon L. Ahora, ¿cuánto va a ser epsilon L? Epsilon L, pues va a ser el desplazamiento LC, o sea, delta LC, entre la dimensión, o sea, LC. Quiere decir que delta LC es común tanto a la celda unitaria como al cuerpo que representa la fase fibra, como al cuerpo que representa la fase matriz. Es decir, el desplazamiento longitudinal en todos, la celda unitaria y los cuerpos que forman la celda unitaria, pues va a ser el mismo. No así en transversal. En transversal, delta TC va a ser igual a la suma de los desplazamientos transversales que van a ocurrir en el cuerpo que representa la fase fibra y en el cuerpo que representa la fase matriz. Esto va a quedar establecido. Espera un tantito porque no reacciona la computadora. Ahora sí. Bien, eso está establecido aquí en este esquema. No, esta no es. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces ahí está establecido esas dos condiciones. Por lo tanto, quiere decir que, en este caso, esas tres ecuaciones que obtuvimos, es decir, epsilon t que va a ser igual a menos la relación de Poisson LT por epsilon L. Entonces, epsilon t pues va a ser el desplazamiento transversal entre el ancho. Eso en cada una de las fases, es decir, que el de epsilon t en el material compuesto pues va a ser delta TC entre BC, ¿sí? Así que tenemos ahí. Bien, entonces
Pero eso va a ser semejante tanto en el cuerpo que representa la fase fibra como en la matriz. De tal manera que epsilon t en la fase fibra, en el refuerzo, va a ser igual a la relación, a menos la relación de Poisson LT del refuerzo por epsilon L en el refuerzo, pero epsilon L en el refuerzo es de la misma manera delta LC entre LC. Y en la matriz va a ser epsilon T, pero en este caso epsilon T en la matriz, pues va a ser delta T de la matriz entre B de la matriz, o sea, B subíndice M, y eso va a ser igual a menos la relación de Poisson de la matriz por epsilon L de la matriz, que en este caso va a ser pues delta LC entre LC. Y esas tres ecuaciones están aquí, y ahí despejamos lo que nos interesa para poder sustituir en esta ecuación, ¿sí?, que es el desplazamiento transversal tanto en la celda unitaria como en cada una de las fases, lo que está aquí. Estas tres ecuaciones lo insertamos en esta ecuación que está aquí, y lo que obtenemos es esto. Ahora, LC pues es común a todas, por lo tanto se cancela. Delta LC es común a todas, por lo tanto también se cancela. Y nos quedaría, despejamos de ahí, nu LT, y nos quedaría dos términos. En cada término va a haber un cociente, y ese cociente va a ser, por un lado, en el caso, en término que corresponde al refuerzo, va a ser BF entre BC, y en el caso de la matriz, BM entre BC. Bien, ese cociente pues no es otra cosa más que la relación, la fracción volumétrica, en el caso del refuerzo, pues de refuerzo, y en el caso de matriz, pues la fracción volumétrica de matriz. Por lo tanto, la relación de Poisson LT va a ser una suma ponderal de las relaciones de Poisson de los constituyentes, en donde los factores ponderales pues son justamente las fracciones volumétricas tanto de refuerzo como de matriz. ¿Dudas? Sí, una pregunta. Sí, En todas las fases nos dijo que epsilon t igual a menos la relación de Poisson en L por epsilon L. ¿Ese menos dónde quedó en las LT. tres ecuaciones? Sí, LT, perdón. Ahí van a estar, pero de todas maneras, pues todo te va a quedar negativo. Y como es una suma algebraica, pues ahí se van a ir todas. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a pasar a la relación de Poisson TL. Aquí es igual, la relación de Poisson TL aparece en el elemento S12. S12 va a ser igual a menos la relación de Poisson TL entre el módulo de elasticidad en T. Ya sabemos cuál es el módulo de elasticidad en T, entonces, bueno, además, esa misma ecuación la utilizamos para deducir justamente cómo estimar el módulo de elasticidad transversal. En esa ocasión dijimos que vamos a considerar que únicamente iba a haber, podemos asegurar que únicamente pudiera haber sigma t en nuestra probeta, en este caso en la celda unitaria, sigma t. Si podemos asegurar que solamente en el material que está hecho en nuestra celda unitaria va a haber sigma t, que los otros esfuerzos, todas las otras componentes del tensor de esfuerzo son cero, entonces nos quedan dos ecuaciones que son válidas. Por un lado, nos va a decir que epsilon L va a ser igual a menos la relación de Poisson TL entre el módulo de elasticidad en T por sigma T. Y la segunda ecuación nos va a decir que epsilon T va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad en T por sigma T. Entonces, como habíamos visto cuando obtuvimos el módulo de elasticidad transversal,
dijimos que para poder obtener y no perder información, lo que necesitamos es hacer un ensayo en donde se controla el desplazamiento, es decir, la deformación en el material. Por lo tanto, entonces, de la segunda ecuación podemos despejar justamente sigma t. Entonces, de esa segunda ecuación, tenemos que sigma t va a ser igual al módulo de elasticidad en t por epsilon t. Y la primera ecuación, entonces, si sustituimos la segunda ecuación ya despejada, es decir, sigma t, si lo introducimos en la primera ecuación, entonces nos va a quedar que epsilon L va a ser igual a menos la relación de Poisson TL por epsilon T. ¿Sí se entiende? Bien. Esas dos ecuaciones son válidas siempre y cuando podamos asegurar que en el material del que está hecha la probeta, en este caso nuestra celda unitaria, solamente va a haber un esfuerzo en dirección transversal. Si eso es correcto, entonces esas dos ecuaciones resultan válidas. Y por lo tanto, entonces quiere decir que ahí estamos o tenemos que imponer un desplazamiento en dirección transversal, que es este que se llama delta TC. Como resultado de este desplazamiento transversal, pues obviamente va a haber un desplazamiento longitudinal que normalmente va a ser de signo contrario al delta TC. ¿Sí? Porque obviamente pues hay una relación de Poisson TL. Bien, ahora, esto es a nivel del cuerpo. ¿Sí? Vamos al nivel del material. Entonces, quiere decir que epsilon T para la celda unitaria va a ser este delta TC entre el ancho que va a ser BC. Bien. Y epsilon L pues va a corresponder a delta LC entre LC. Ahora, delta LC va a ser común tanto a la celda unitaria como al cuerpo que me representa la fase fibra, como al cuerpo que me representa la fase matriz. Pero delta TC va a ser la suma de los desplazamientos transversales que van a ocurrir en el cuerpo que representa la fase fibra y en el cuerpo que representa la fase matriz. Eso está establecido aquí en estas dos ecuaciones que están aquí. Bien, ahora, nuestras ecuaciones que son válidas y la que nos va a ser de utilidad, que era la primera ecuación, entonces nos dice que epsilon L va a ser igual a menos la relación de Poisson TL por epsilon T. Pero esto va a ser válido para la celda unitaria, para el material del refuerzo, para el material de la matriz. ¿Sí? Entonces, de tal manera que sustituimos todo lo que acabamos de decir en esas tres ecuaciones y despejamos lo que nos interesa, que en este caso son los desplazamientos transversales, para poderlos sustituir en esta ecuación que está aquí arriba. Haciendo eso, bueno, despejamos, nos queda esto que está aquí. Sustituimos en esta ecuación, lo que nos queda es esto. ¿Sí? Obviamente LC es común, por tanto se cancela. Y nos va a quedar esta ecuación que está aquí. Cuando nosotros despejemos, vamos a poner que pasamos BC para el otro lado, ¿sí? Nos va a quedar 1 sobre nu TL y al lado derecho nos van a quedar dos términos con con un cociente cada uno de ellos. En el término que corresponde al refuerzo va a aparecer BF entre BC. Y en el término correspondiente a la matriz va a aparecer BM entre BC. BF entre BC, pues no es otra cosa más que la la fracción volumétrica de refuerzo, y BM entre BC, pues es la fracción volumétrica de matriz. Por lo tanto, quiere decir que la relación de Poisson TL aproximadamente va a ser igual a la inversa de la suma ponderal de las inversas. Claro, esta es una estimación somera. Ahora, también podríamos estimarlo si ya tenemos la relación de Poisson
LT. Entonces sabemos que tanto Q 21 como Q12 van a ser iguales. ¿Sí? Pero también sabemos, porque sabemos que la matriz de rigidez es simétrica, pero también sabemos que S12 y S21 tienen que ser iguales. Entonces, de esa otra igualdad, de cualquiera de las dos podríamos, si conocemos ya nu LT y conocemos las otras propiedades elásticas, podríamos también conocer cuánto es nu TL. Es más sencillo si tomamos la igualdad S21, que tiene que ser igual a S12. Entonces, esta ecuación, esta igualdad de los elementos de la matriz de flexibilidad, nos quedaría que si S21, pues recuerden ustedes que es menos nu LT entre el módulo de elasticidad en L, eso tiene que ser igual a menos la relación de Poisson TL entre el módulo de elasticidad en T. Por lo tanto, de esa ecuación podríamos despejar justamente nu TL. Entonces, nu TL va a ser igual al módulo de elasticidad en T sobre el módulo de elasticidad en L y ese cociente multiplicado por la relación de Poisson LT. Que eso sería lo más justo si ya tenemos calculada, por ejemplo, la relación de Poisson LT. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, con eso entonces tendríamos ya las propiedades elásticas. Faltaría estimar las propiedades térmicas y las propiedades higrométricas, así como las propiedades de resistencia. Bueno, eso es lo que vamos a ver enseguida. Bien, vamos a ver la parte de los coeficientes de expansión térmica, así como la rigidez térmica. Entonces aquí vamos a analizar dos escenarios. ¿Sí? Bien, en el primer escenario, el lado izquierdo, tenemos nuestra celda unitaria, esa misma que estábamos analizando, modelo simplificado, y la vamos a restringir de desplazamiento en dirección de L. Le vamos a imponer un incremento de temperatura. ¿Qué va a pasar si le imponemos un incremento de temperatura? Bueno, en dirección de T está libre de desplazarse. Quiere decir que seguramente va a aparecer una epsilon T, un desplazamiento en T en la celda unitaria y como consecuencia pues una deformación epsilon T en el material compuesto, el que está hecho obviamente la celda unitaria. Y sabemos que si está libre de expandirse en dirección de T, pues no se van a generar esfuerzo sigma T, es decir, sigma T pues va a ser 0. Como estamos, o sea, la celda unitaria está alineada con los ejes principales del material, entonces quiere decir que no hay acoplamiento, extensión cortante, y por lo tanto, este delta T no va a producir esfuerzo tau LT, ni tampoco va a producir una deformación angular gamma LT. Pues sabemos que gamma LT pues va a ser 0. Sabemos que tau LT va a ser 0. Sabemos también que epsilon L, como está restringido, pues también va a ser, o sea, no va a haber desplazamiento y por lo tanto no va a haber una deformación L. Entonces, epsilon L pues va a ser 0. Lo que sí también podemos establecer es que resultado de este delta T, pues los materiales, la celda unitaria, pero también los cuerpos que representan la fase fibra y la fase matriz, van a tener de expandirse en dirección de L, siempre y cuando el coeficiente de expansión térmico sea positivo, pero no pueden. Por lo tanto, sabemos que se va a generar ahí unas fuerzas. ¿Sí? Sabemos que va a haber una fuerza, la celda unitaria va a producir una fuerza como resultado de este delta T en dirección de L. Pero esa fuerza, en realidad,
es el resultado de la suma de las fuerzas que se están produciendo en el cuerpo que representa la fase fibra y en el cuerpo que representa la fase matriz. De tal manera que FLF de origen térmico, o sea, FLF superíndice T, más FLM superíndice T, va a ser igual a FL superíndice T, o sea, la ecuación, la segunda ecuación que está del lado izquierdo. Ahora, dentro, tanto de la célula, en el material, ya a nivel del material, en el material compuesto, es decir, el material que está hecha la celda unitaria, sabemos que no va a haber sigma T, sabemos que no va a haber tau LT. Sabemos que no estamos imponiendo esfuerzos de origen mecánico porque no estamos imponiendo otras deformaciones más que las resultado del delta T. Por lo tanto, entonces, podemos establecer que nuestra ecuación constitutiva nos va a quedar de esta manera. Nuestra ecuación constitutiva de rigidez, claro. O sea, no le estamos imponiendo deformaciones, ¿sí? Estamos imponiendo un delta T. Por lo tanto, sabemos que nos quedan tanto en la celda unitaria, en el material de la celda unitaria como el material del refuerzo y el material de la matriz, nos quedan estas tres ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Bien. De esas ecuaciones nos quedan, de cada una de ellas, que son ecuaciones matriciales, nos queda, vamos a tomar la primera ecuación de esas tres ecuaciones matriciales, la que nos dice que sigma L, de origen térmico, en el material compuesto va a ser igual a menos delta T por E alfa L. Alfa L es la rigidez térmica en dirección longitudinal. Ahora, sabemos también que sigma L, pues obviamente va a ser la FL superíndice T entre el área de la sección transversal, que va a ser el ancho B, por C, en este caso, así como está ahí. Y eso va a ser semejante para el material de la fase fibra y el material de la matriz. Y nos va a dar como resultado estas tres ecuaciones que están aquí. De aquí despejamos las fuerzas. Lo que nos queda, esto que está aquí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bien. En el escenario 2, que tenemos aquí a la derecha, aquí nuestra celda unitaria va a estar libre. Va a estar libre, se va a poder expandir en cualquier dirección. Por lo tanto, sabemos que no se va a generar ningún esfuerzo porque no hay nada que la restrinja de expandirse. Entonces, sabemos que el tensor de esfuerzos pues, va a ser igual a 0. Y como resultado pues, de esta libertad de expansión, pues se va a producir un desplazamiento en dirección transversal, se va a producir un desplazamiento en dirección longitudinal. El desplazamiento en dirección longitudinal pues va a ser el mismo, tanto en la celda unitaria como en la fase fibra como en la fase matriz. Pero lo que sí sabemos es que el desplazamiento transversal que va a sufrir la celda unitaria va a ser igual al desplazamiento transversal ocasionado o producido en la fase fibra y el desplazamiento transversal producido en la fase matriz. O sea, la ecuación que está aquí abajo. Ahora, si analizamos la relación de flexibilidad tanto para el material de la celda unitaria como el material de la fibra y de la matriz, entonces sabemos que no le estamos imponiendo esfuerzos. No le estamos imponiendo esfuerzos. Las deformaciones resultantes van a ser de origen térmico. Es decir, que podemos establecer estas tres ecuaciones que están aquí. Estamos además en los ejes principales. Por lo tanto, pues de origen térmico, en los ejes principales, si imponemos un delta T, pues no se va a producir una deformación angular. Entonces sabemos que gamma LT de origen térmico, pues va a ser 0. Igual, de estas tres ecuaciones matriciales, tomamos la primera de todas ellas,
que nos dice que epsilon L de origen térmico va a ser igual a delta T por alfa L. ¿Sí? Tanto para el material compuesto como para el material del refuerzo como para el material de la matriz. Y sabemos que epsilon L, en el caso del material compuesto, pues va a ser delta T de origen térmico entre el ancho BC, o B, creo que lo tengo aquí abajo como B. En el caso del refuerzo, pues va a ser delta T del refuerzo entre BF. Caso de la matriz, pues va a ser igual a delta TM entre BM. Y esto, pues, de aquí despejamos los desplazamientos transversales, lo que nos quedan estas tres ecuaciones que están aquí. ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya tenemos 6 ecuaciones. Estas que están aquí de la suma de fuerzas y estas que están aquí de la suma de los desplazamientos. Bien, por el... ¿Sí? No, una duda. ¿Solo la longitud C, esa cómo sería? ¿Es perpendicular a la pantalla? ¿Cuál? De las fuerzas, de las ecuaciones de las fuerzas. De las ecuaciones de las fuerzas. Ajá. ¿Cuál parámetro? C, porque dice B. C es perpendicular a la pantalla. Claro, probablemente las fuerzas están actuando en una área de la sección transversal a L. ¿Sí? Esa sección transversal a L pues tiene dimensiones B por C. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, entonces tenemos la suma de fuerzas. Bueno, sustituimos en esta suma de fuerzas las fuerzas que ya hayamos calculado de las tres ecuaciones y del lado derecho la suma de estos tres desplazamientos, que es esto, nos va a dar como resultado esto que está aquí. BF entre B, pues va a ser la fracción volumétrica de refuerzo, BM entre B va a ser la fracción volumétrica de matriz. De tal manera que llegamos a dos ecuaciones importantes. Del lado izquierdo podemos encontrar la rigidez térmica, cuánto va a ser la rigidez térmica del material compuesto a partir de la rigidez térmica de los constituyentes. Y del lado derecho tenemos que podemos obtener el coeficiente de expansión térmico en dirección transversal a partir de los constituyentes. Ahora, nosotros sabemos, por nuestras ecuaciones de flexibilidad, que el tensor de coeficientes de expansión térmico va a ser igual al tensor de los coeficientes de rigidez térmica por la matriz de flexibilidad. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos el comportamiento térmico. ¿Sí? Entonces, aquí nos van a quedar un sistema de ecuaciones, en donde ya tenemos dos conocidas. Tenemos la rigidez térmica en L y tenemos el coeficiente de expansión térmico en T. Nos quedan dos incógnitas, que sería el coeficiente de expansión térmico en dirección de L y la rigidez térmica en dirección de T. Y nos quedan dos ecuaciones. Es decir, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Este lo solucionamos y lo que nos queda justamente es de otras dos ecuaciones que completan justamente la información que requerimos. Es decir, ya solucionado este sistema, pues vamos a encontrar una ecuación, la que está aquí, que nos dice cuánto va a ser la rigidez térmica en T y la ecuación de abajo que nos dice cuánto va a ser el coeficiente de expansión térmica en dirección de L. De esta manera ya podemos, ya sabemos, por lo tanto ya tenemos toda la información. Bien, hasta aquí dudas, bueno, la información térmica, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a los coeficientes de expansión higrométricos. Aquí es exactamente lo mismo, es decir, vamos a tener nuestros dos celdas unitarias, vamos a tener dos escenarios. El primero es igual, el mismo, está restringido de desplazamiento en L, y en el segundo escenario está libre.
A los dos, en lugar de imponerles ahora un delta T, les vamos a imponer un incremento de humedad relativa. Y vamos a llegar a unas ecuaciones análogas a las ecuaciones obtenidas para el caso térmico. Nada más que ahora van a estar obviamente en función. Bueno, a ver, ¿dónde está? Bueno, están aquí, perdón. Vamos a llegar a unas ecuaciones que ahora, pues en lugar de involucrar a la rigidez térmica y a los coeficientes de expansión térmicos, vamos a llegar a dos ecuaciones que van a ser análogas a las que ya habíamos obtenido, pero ahora para la rigidez higrométrica y para los coeficientes de expansión térmicos. Es decir, del escenario en el cual nuestra celda unitaria estaba restringida en L, vamos a tener una ecuación que nos va a decir cuánto es la rigidez higrométrica en dirección longitudinal a partir de las propiedades de los constituyentes. Y del escenario, el segundo escenario en donde nuestra celda unitaria está libre, le impusimos un incremento de humedad relativa, entonces ahí vamos a encontrar una ecuación que nos dice cuánto va a ser el coeficiente de expansión térmica en dirección T en función de las propiedades de los constituyentes. Hay que hacer la aclaración, bueno, estas dos, bueno, ahorita primero terminamos y después hacemos las aclaraciones. Ok, entonces igual tenemos nuestra ecuación de flexibilidad que nos dice que los coeficientes de expansión higrométricos van a ser igual al producto de la rigidez higrométrica por la matriz de flexibilidad. De ahí se obtienen dos ecuaciones algebraicas y ya tenemos dos conocidas, es decir, ya sabemos cuánto va a valer la rigidez térmica en L, perdón, la rigidez higrométrica en L, y vamos a saber cuánto vale el coeficiente de expansión higrométrico en T. Entonces solucionamos el sistema de ecuaciones y entonces obtenemos ahora cuánto va a ser la rigidez higrométrica en dirección transversal y también vamos a obtener cuánto va a ser el coeficiente de expansión térmico en L. Bien, de esta manera, pues ya tenemos ahora las propiedades higrométricas en función de las propiedades de los constituyentes. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, creo que ya estamos de vuelta. Entonces, ¿dudas hasta aquí?
Bien, ahora vamos a pasar, ¿qué nos hace falta? ¿Qué propiedades nos hacen falta? Las de resistencia. Las propiedades de resistencia, justamente. Bien, ¿cuántas son las propiedades de resistencia que necesitamos considerando que el material forma parte de una membrana, al cual hicimos una simplificación de esfuerzo plano? Entonces, compañeros, bueno, son las propiedades de resistencia. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de resistencia que necesitamos? Son las que habíamos visto, sigma en longitudinal en tensión, sigma L máxima longitudinal en compresión, sigma transversal máxima en tensión, sigma transversal máxima en compresión y tau LT máxima. Ok, esas, bien. Ahora, vamos a empezar por sigma L máximo en tensión. ¿Cómo hacemos para encontrar sigma L máximo en tensión? Pues igual podemos utilizar las ecuaciones que vimos de la celda unitaria, de fuerza longitudinal en la celda unitaria es igual a la fuerza longitudinal de la fibra más la fuerza en la matriz. Ok, muy bien. Eso ya lo habíamos visto. ¿En dónde? Cuando vimos qué cosa. Lo de compatibilidad mecánica. Exactamente. Y eso ya habíamos obtenido incluso las ecuaciones, o esas ecuaciones, cuando vimos la compatibilidad mecánica. Entonces, normalmente habíamos visto dos escenarios, cuando falla primero la matriz y cuando falla primero el refuerzo. Normalmente lo que se espera en un material compuesto de aplicación estructural, pues es que normalmente cuando ustedes hagan un ensayo de tensión de una probeta de material compuesto en dirección de L, lo que se espera que falle primero, pues es el refuerzo. Más bien la falla del material compuesto que esté condicionada por la falla del refuerzo. De esa manera se asegura que se está ocupando la capacidad, toda la capacidad que puede ofertar el refuerzo. Entonces, ese escenario ya lo vimos. Entonces, ya esa ecuación que tienen ustedes ahí nos sirve justamente para estimar el sigma L máximo en tensión. Bien. Ahora, ¿qué pasa para obtener el sigma L máximo en compresión? Bueno, aquí el refuerzo hay que decir, algunos refuerzos son isotrópicos. Unos refuerzos, pues normalmente incluso podrían resistir o se comportan de una manera frágil, tal manera que podríamos decir que resisten más en compresión que en tensión.
Sin embargo, esto no necesariamente es cierto ya en el material compuesto, porque en el material compuesto tendríamos el refuerzo en dirección de L, y cada uno de esos refuerzos es como si fuera una columna. Y esos cursos de flexión, ustedes saben que las columnas, pues va a haber un momento dado en que va a haber una inestabilidad. Es decir, las columnas se van a pandear. O sea, pero no hay que emplear mal el término, el pandeo. Pero cuando ustedes ven una viga que está soportando carga transversal, y ustedes ven que la deflexión es muy importante, entonces no se confundan, eso no es el pandeo, aunque mucha gente dice, ah, mira, la viga está pandeada. Entonces, no, ustedes no empleen mal ese término. Esa viga está, o sea, tiene una deflexión importante, eso sí, pero no está pandeada. Cuando ustedes tienen una columna y llegan a su carga crítica, entonces la columna va a sufrir una inestabilidad y se va a pandear. Eso sí es el pandeo. Entonces aquí, en este caso, el refuerzo, cuando está con presión, es probable, más bien es casi lo más probable, que se van a empezar a pandear. Y obviamente en el momento en que empiece el pandeo, pues sobreviene obviamente la ruptura. ¿Por qué? Porque el desplazamiento llega a un nivel tal que pues la deformación también es tal que obviamente el esfuerzo, se alcanzan los esfuerzos máximos, se rompe el material. Entonces, pero obviamente está muy determinado justamente eh, por esta compresión. Entonces, además, hay fibras que presentan, digamos, una alta resistencia a la tensión, pero no hacia la compresión, como es el caso de la aramida. Entonces, normalmente, para el caso, por ejemplo, la fibra de carbono o la fibra de vidrio, aproximadamente el esfuerzo longitudinal máximo en compresión es alrededor, en valor absoluto, es alrededor del 80%, o sea, 0.8, del esfuerzo longitudinal máximo en tensión. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? ¿Podría volver a repetir ese último que dijo, por favor? Sí. Ya, ¿hasta qué punto? Lo de pandeo, ¿se entendió? No, sí, sí, lo de la fibra de vidrio, en esa La parte. fibra de vidrio y la fibra de carbono, por ejemplo, en principio tendrían eh, valores semejantes en tensión y compresión. Sin embargo, por lo mismo de que se pandean, entonces, normalmente, el esfuerzo longitudinal máximo en compresión es aproximadamente el 80% del valor del esfuerzo longitudinal máximo en tensión. Es decir, el valor absoluto de sigma L máximo en compresión va a ser igual, bueno, aproximadamente igual a 0.8 del valor del valor absoluto del esfuerzo longitudinal máximo en tensión. ¿Sí se entiende? Sí, sí, gracias. Ahora, en el caso de la fibra de aramida, que ahí sí la diferencia es muy, muy importante, entonces ustedes pueden utilizar su ecuación que ya habíamos visto, pero obviamente en lugar de el esfuerzo longitudinal de la fibra máximo en tensión, van a ocupar el sigma LF máximo en compresión, por ejemplo, en el caso de la aramida. Y obviamente la diferencia es muy, muy grande, tanto en tensión como en compresión. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, ¿qué sigue? ¿Qué El, propiedades? el esfuerzo transversal máximo en tensión. Claro, el sigma T máximo en tensión. Entonces, vean su celda unitaria
Y vean el escenario en el que solamente tienen sigma T. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Obviamente, ahí la fase fibra y la fase matriz están en serie. Es decir, que la fuerza que se está imponiendo sobre la celda unitaria pues va a ser igual a la fuerza que está pasando a través de la fase matriz y la fase del refuerzo. ¿Quién es la fase menos resistente de las dos? Ahí es pregunta. A ver, de los 22, ¿alguien? Tengo 22, pero no sé si están ahí o no están. Profe, una pregunta. Sí, ¿Está compartiendo su pantalla? no. Lo estoy forzando a que se imaginen las cosas para que me respondan. O sea, acuérdense que tienen que hacer sus notas, tienen que hacer sus esquemas ahí, pónganse su cuaderno y pónganse los esquemas así. Lo que estoy diciendo, todo eso se puede traducir en ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Háganlo. Entonces, yo los puse ahorita en el escenario en el que tienen su celda unitaria. Están ustedes en un ensayo de tensión, pero en dirección transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la fuerza que está pasando a través de la celda unitaria, pues es la misma que está pasando a través de la fase fibra y la que está pasando a través del refuerzo, de la fase matriz y del refuerzo. Entonces, yo les pregunto, y la pregunta era muy sencilla, ¿cuál de las dos fases es la menos resistente? ¿La fase matriz? La fase matriz. Si la fuerza que está pasando a través de la celda unitaria es la misma que está pasando a través de la fase fibra y es la misma que está pasando a través de la fase matriz, bueno, la fase matriz o la fase refuerzo es la misma que la celda unitaria. Y además, la sección transversal AT es la misma para la celda unitaria, para la fase fibra y para la fase matriz. Entonces, díganme, ¿cuánto va a ser el esfuerzo transversal que se está produciendo en la celda unitaria, en la fase fibra y en la fase matriz? Ahí nada más tienen que ver su escenario para cuando vimos el módulo de elasticidad transversal, es exactamente el mismo. Nada más que vamos a llevar ahora ese ensayo, digamos, imaginario hasta la ruptura. Entonces, pregunta sencilla, ¿cuánto va a ser sigma T en la matriz? ¿Cuánto va a ser sigma T en la fase fibra? ¿Y cuánto va a ser sigma T en el material compuesto? La mismo. Lo mismo, claro. Entonces, a partir de ese escenario, díganme, entonces, ¿cuánto va a ser? O sea, imagínense que estamos al momento de la ruptura. O sea, ¿quién va a fallar en ese escenario primero? ¿El refuerzo o la matriz? La matriz. La matriz. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser sigma T máximo en tensión del material compuesto?
El esfuerzo de excedencia de la matriz. El esfuerzo de excedencia de la matriz, si consideramos que la matriz se comporta de una manera dúctil, pero vamos a suponer que no siempre se va a comportar de una manera dúctil, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las matrices termofijas. Las matrices termofijas, que son mucho más dúctiles que el refuerzo, por supuesto, pero si las comparamos con los termoplásticos, normalmente las matrices termofijas se van a comportar, digamos, frágiles con respecto a las matrices termoplásticas. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, el caso epóxico, o poliéster o viniléster, que son matrices. Entonces ahí vamos a considerar que se comportan de una manera frágil. Entonces, si consideramos que la matriz se está comportando de una manera frágil, ¿cuánto va a valer sigma L máximo en tensión del material compuesto? Bueno, ¿qué les dije? Sigma T máximo en tensión del material compuesto. Sí. Pues ahora sería un esfuerzo de ruptura de la matriz, ¿no? Claro, o sea, sigma máximo en tensión de la matriz. Bien, entonces ya sabemos aproximadamente cuánto va a valer. ¿Qué nos hace falta? El sigma T máximo en compresión. Sigma T máximo en compresión. Ok, muy bien. Bien, ¿cuánto? A ver, vamos a el mismo escenario, pero ahora va a ser en compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Si la matriz Pues es sería... dúctil, ¿cuánto sería? O sea, si consideramos que la matriz es dúctil, ¿cuánto sería el esfuerzo transversal máximo en compresión? el esfuerzo de excedencia. El esfuerzo de excedencia. Pero si consideramos que la matriz se comporta de una manera frágil, entonces, ¿cuánto sería? El esfuerzo a la ruptura. O sea, el esfuerzo máximo en compresión de la matriz, que normalmente en valor absoluto, ¿cómo va a ser con respecto al esfuerzo máximo en tensión? El 80% del esfuerzo máximo No, en... no, pues va a ser más grande. En material, acuérdense de sus teorías de falla, de Moore, Coulomb. El esfuerzo máximo en compresión va a ser más grande, porque aquí lo que está fallando es la matriz. Está fallando en la matriz, acuérdense. En transversal, aquí lo que está fallando es la matriz. En longitudinal lo que falla normalmente es el refuerzo. Aquí está fallando la matriz. Entonces, si estamos considerando que la matriz es dúctil, pues en tensión o compresión aproximadamente sería el mismo. Pero si consideramos que la matriz se comporta de una manera frágil, entonces sí, en tensión, pues va a ser igual al esfuerzo máximo en tensión de la matriz, pero en compresión, pues va a ser igual al esfuerzo máximo en compresión de la matriz. Pero ya vimos los criterios de Coulomb y de Moore, etcétera, y vemos que normalmente el valor absoluto del esfuerzo máximo en compresión, el valor absoluto del esfuerzo máximo en compresión, es superior al esfuerzo máximo en tensión. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces sabemos que en ese sentido, sigma T máximo en compresión, ¿cómo va a ser
con respecto a sigma T máximo en tensión, en valor absoluto? Es mayor ¿Cuál mayor? el de compresión. Claro, sigma T máximo en compresión va a ser superior en valor absoluto que sigma T máximo en tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué nos hace falta? El esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos para el esfuerzo cortante máximo? A ver, vean su escenario en el que obtuvimos el módulo de corte GLT. Es exactamente el mismo escenario, pero ahí tenemos que llevar el ensayo hasta la ruptura. Entonces, ¿cómo es el esfuerzo cortante LT en la celda unitaria? ¿Cómo es el esfuerzo cortante en el plano LT en la fase fibra? ¿Y cómo es el esfuerzo cortante LT en la fase matriz? Pues son iguales también. Son iguales también. Por lo tanto, entonces, en el caso de la ruptura, vamos a suponer que llevamos ese ensayo hasta la ruptura. ¿Quién va a fallar primero? La matriz. La matriz. Quiere decir que el esfuerzo, o sea, la, la falla o resistencia en corte, pues va a estar dominada por la resistencia de la matriz. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser tau LT máximo? El tau LT máximo de la matriz. El tau máxima, claro, porque si consideramos que es isotrópica, pues nada más tendría una propiedad, ¿verdad? Entonces sería tau LT, bueno, o tau, más bien en este caso, tau máxima de la matriz, aproximadamente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bien, entonces vamos a hacer ejercicio. Bien, entonces nada más aquí estoy sacando la referencia donde tengo las propiedades de tanto matrices como refuerzos. Entonces ahorita vamos a tratar de estimar justamente las propiedades de un material compuesto bajo un proceso de fabricación determinado. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, perdón,
Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un vidrio. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, miren. Entonces, tenemos una fibra de vidrio. Tenemos la densidad, ¿no?, aproximadamente 2.5 gramos por centímetro cúbico. Tenemos un módulo de elasticidad, vamos a suponer, normalmente la fibra de vidrio es isotrópica, por lo tanto, vamos a suponer que tiene un módulo de elasticidad en cualquier dirección, que son 74,000 megapascales. ¿Sí? Tiene un módulo de corte de 30,000 megapascales, tiene una relación de Poisson de 0.25, ¿sí? Tiene un esfuerzo máximo en tensión de 2.500 megapascales, tiene un coeficiente de expansión térmico de 0.5 por 10 a la menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ese sería para el caso del vidrio. Profe, ¿podría repetir otra vez los datos, por favor? Sí, tenemos una densidad de 2.600, perdón, 2.5 gramos por centímetro cúbico, o sea, 2.500 gramos, perdón, kilogramos por metro cúbico. Ok, ¿hasta ahí? ¿Está bien? Tenemos un módulo de elasticidad de 74,000. ¿Sí? Tenemos un módulo de corte de 30,000 megapascales. Tenemos una relación de Poisson de 0.25. Tenemos un esfuerzo máximo de 2.500 megapascales. Tenemos un coeficiente de expansión térmico de 0.5 por 10 a la menos 5. Obviamente, la fibra de vidrio no absorbe humedad. Por lo tanto, el coeficiente de expansión higrométrico pues, va a ser igual a 0. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Ese es por el refuerzo. Okay. Tenemos una matriz epóxica, por ejemplo. Densidad 1.2 gramos por centímetro cúbico o 1.200 kilogramos por metro cúbico. Tenemos un módulo de elasticidad de 4.500. Megapascales. Tenemos un módulo de corte de 1.600 megapascales. Tenemos una relación de Poisson de 0.4. Tenemos un esfuerzo máximo de 130 megapascales. Tenemos un coeficiente de expansión térmico de 11 por 10 a la menos 5. Y vamos a suponer que tenemos un coeficiente de expansión higrométrico de 1 por 10 a la menos 6 sobre por ciento de humedad relativa. ¿Sí? Entonces, calculen todas sus propiedades.
Disculpen, ¿no nos falta un dato para obtener las fracciones volumétricas? Ah, claro, por supuesto. Bien, vamos a suponer que lo vamos a fabricar por molde en bolsa de vacío. ¿Cuántos son la fracción volumétrica aproximada que se obtiene por el proceso de moldeo en bolsa de vacío? Era entre 0.4 y 0.6 para la fracción volumétrica de fibra. Ok, vamos a suponer que tenemos 0.6. Fracción volumétrica de refuerzo de 0.6. Quiere decir que fracción volumétrica de matriz es 0.4.
Compañeros. Bien, creo que ya estamos de vuelta. No sé si todos, pero una buena parte. Entonces, miren, ahorita ya nos da mucho tiempo. Entonces, ustedes lo hacen, lo revisamos la próxima clase, tomamos la próxima clase el miércoles. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Y pues ya el próximo lunes pues va a tener que ser el examen. Ok, profe. ¿Dudas? No, ninguna. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase el miércoles. Y con eso concluimos la segunda parte del curso. ¿Sale?